Heo-Yun trabajaba como veterinario en una pequeña clínica. Era un empleado de buen corazón y atento, a pesar de los obvios desafíos de tal posición. Un día cualquiera, después de tratar a un gato blanco como la nieve, un joven alto y de cabello oscuro entró a la clínica. Él ya había aparecido en el hospital de animales varias veces antes, a pesar de que siempre venía solo y sin ninguna mascota. Naturalmente, el protagonista, observando todo desde la barrera, estaba profundamente asombrado, ya que, sorprendentemente, el misterioso cliente siempre era atendido personalmente por la directora de la clínica veterinaria. Esto dejó al rubio perplejo y lleno de numerosas preguntas, cuyas respuestas no lograba descifrar. Con el tiempo, el doctor se dio cuenta de que una persona no buscaría tratamiento en un hospital de animales sin una razón de peso. Aunque desconocía los detalles clave, comprendió que los asuntos de otras personas no debían incumbirle. Poco después de que el misterioso cliente concluyera su cita, la superiora del protagonista escoltó personalmente al hombre hacia la salida. En ese momento, Heo-Yun estaba fumando cerca de la clínica, por lo que tuvo la oportunidad de observar todo sin darse cuenta. El rubio intentó distinguir el rostro del pelinegro, pero estaba oculto tras una mascarilla. Tal secretismo, por supuesto, solo aumentó la curiosidad del doctor. Tan pronto como el enigmático cliente se marchó, la jefa se apresuró a regañar a su subordinado por fumar en una zona prohibida. Consideró que era muy inapropiado hacerlo cerca de la clínica, y le quitó el cigarrillo al protagonista, para terminárselo ella misma. Solo cuando tuvo la oportunidad de hablar seriamente con la mujer, el hombre intentó obtener información más detallada sobre el individuo pelinegro. Sospechaba que el hombre podría ser un fugitivo que se estaba escondiendo de los demás y que no podía ir a un hospital normal. Sorprendentemente, cuando el protagonista compartió abiertamente sus suposiciones con su jefa, ella respondió de forma muy cautelosa y ambigua. Le advirtió que el rubio podría sufrir mucho si se enteraba de toda la verdad sobre el misterioso. Al oír esto, el doctor se quedó helado de terror. Naturalmente, Heo-Yun confirmó mentalmente sus propias sospechas sobre los actos desconocidos del hombre alto. Tras un breve descanso, la directora de la clínica veterinaria decidió irse a casa. Antes de partir, intentó consolarlo, diciéndole que no debería darle tantas vueltas a la vida de los demás. Un rato después, mientras el rubio limpiaba la sala de examinación, notó unas vendas manchadas de sangre en la basura. Por supuesto, Heo-Yun supuso de inmediato que anteriormente le pertenecían al enigmático cliente. Reflexionando sobre esto, el doctor se dio cuenta de que el hombre en verdad podría ser un criminal, que se escondía de las autoridades tras sufrir una herida grave. Inesperadamente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte ruido proveniente del otro lado de la clínica. Cuando el protagonista fue a investigar el origen del ruido, encontró al misterioso cliente tirado en el suelo. El hombre alto claramente había perdido el conocimiento debido a su herida. Tan pronto como el doctor vio esto, intentó quitarle la mascarilla al desconocido para despejar sus vías respiratorias. De repente, el misterioso cliente lo detuvo por un instante. Solo después de entender el motivo de las acciones del rubio, accedió a recibir ayuda. Pronto, Heo-Yun quedó impactado por la deslumbrante apariencia del pelinegro, quien resultó ser no solo extremadamente atractivo, sino también completamente de su gusto. Sin embargo, el hombre no pudo detenerse a pensar en eso por mucho tiempo, ya que la condición del hombre alto empeoró significativamente en cuestión de segundos. Sin dudarlo, el doctor personalmente llevó en brazos al misterioso cliente a la sala de examinación, donde examinó, limpió y vendó de nuevo su grave herida. Aunque no podía ni empezar a adivinar qué le había pasado al desafortunado paciente, entendió que la notable apariencia del hombre le inspiraba confianza. Mientras el protagonista esperaba a que el hombre de cabello oscuro recuperara la conciencia, inesperadamente se quedó dormido a su lado. Pronto, un ruido extraño despertó al rubio de su sueño. Al abrir los ojos, Heo-Yun descubrió un gran lobo negro cerca. Al verlo, el doctor se horrorizó, temiendo naturalmente por su vida. Un grande y aparentemente peligroso animal se acercó lentamente al protagonista. Parecía tranquilo, mientras que el hombre se quedó paralizado de miedo. Finalmente, cuando el lobo negro se acercó demasiado al rubio, logró reaccionar rápidamente y usó una distracción para escapar. Una vez a salvo, el doctor intentó comprender lo que había sucedido. Naturalmente, no podía creer que un animal tan grande y aterrador hubiera aparecido de la nada en la clínica veterinaria. Sin embargo, no pudo encontrar otra explicación. Sin dudarlo más, Heo-Yun decidió regresar a la oficina para confirmar si el lobo negro era solo producto de su imaginación o un sueño. Al abrir la puerta y asegurarse de que el lobo no estaba por ningún lado, el protagonista recordó de repente al misterioso cliente que debería haber permanecido adentro todo este tiempo.
A pesar de su intenso miedo, el hombre intentó obligarse a regresar a la zona peligrosa. Caminando más adentro de la clínica, el doctor notó accidentalmente al hombre alto y de cabello oscuro que luchaba por moverse en el suelo. Aún bajo la impresión de lo que había visto antes, Heo-Yun estaba muy asustado por el hombre alto. Sin embargo, después de hablar un poco con él, se convenció de que no había ningún lobo negro. Finalmente, el rubio concluyó que todo lo que había visto antes era solo parte de su imaginación somnolienta. Por esta razón, intentó olvidar su miedo y cuidar del hombre de cabello oscuro una vez más. Después de asegurarse de que estaba bien, el hombre inició una conversación seria sobre la herida del misterioso cliente. Expresó su sorpresa por la visita repentina. Parecía que el hombre alto estaba asombrado y un poco avergonzado por este tema, ya que inmediatamente comenzó a disculparse y a sonrojarse. Pronto, confesó que se sentía mucho mejor, lo que llevó al protagonista a decidir averiguar los detalles personales de su supuesto paciente. De la conversación entre los dos jóvenes, se reveló que el nombre del herido era Do-Eun Woo y que no tenía hogar. La información horrorizó a Heo-Yun, quien erróneamente confirmó su sospecha de que su interlocutor le recordaba más y más a un criminal. Honestamente intentó preguntarle al hombre alto sobre esto, pero este último, por supuesto, rápidamente declaró que no era un delincuente. Sin embargo, se vio obligado a admitir que algunas personas le tenían miedo por una cierta razón, y por lo tanto tenía que esconderse de ellas. Aunque el rubio entendió poco de lo que escuchó, se dio cuenta de que el hombre de cabello oscuro no era una mala persona. Al contrario, parecía desafortunado. Cuando Heo-Yun compartió que a menudo se quedaba a pasar la noche en la clínica con el permiso del gerente, el hombre se sintió completamente abatido. Comprendió perfectamente que en esta situación no podía permitir que el herido se quedara en la oficina durante la noche. Por lo tanto, al enterarse de que el hombre alto no tenía a dónde ir, le ofreció quedarse en su casa. Heo-Yun justificó su oferta, admitiendo que se sentía atraído por la apariencia del misterioso cliente. A pesar de lo extraño de la situación, fue sincero. Inesperadamente, Eun-woo aceptó ir a casa con el doctor. Así, pronto los dos jóvenes se encontraron en su residencia. Primero, el protagonista comenzó, se cambió a su ropa de casa, y al mismo tiempo, le sugirió al pelinegro que hiciera lo mismo, aunque el hombre alto se negó. El rubio estaba inmensamente ansioso por volver a contemplar el cuerpo atlético del apuesto cliente. Pronto, el hombre preparó un colchón extra para su invitado en el suelo y le mostró la máxima hospitalidad. Cuando los dos jóvenes se fueron a dormir, Do-Eun-woo dio vueltas en la cama durante un largo rato, incapaz de dormir debido al intenso dolor de su herida. Aunque el doctor no podía ayudarlo físicamente, le aconsejó que se moviera menos para evitar que su condición empeorara. A altas horas de la noche, Heo-Yun se despertó de repente por un sonido extraño que le recordaba a la aterradora criatura que había visto antes. Sobresaltado, el hombre abrió los ojos, pero para su gran sorpresa, no encontró un lobo negro frente a él, sino a su invitado. Do-Eun-woo estaba inclinado sobre el protagonista, y aunque la situación podría haber parecido ambigua, el rubio notó de inmediato que el hombre alto no se sentía bien con solo tocar el rostro del pelinegro. El doctor confirmó sus sospechas. Su invitado tenía fiebre alta. Por lo tanto, al momento siguiente ayudó al hombre herido a acostarse en la cama, y luego comenzó el así llamado tratamiento. Apresuradamente, Heo-Yun fue a buscar el botiquín de primeros auxilios, con los medicamentos necesarios. Con algo de esfuerzo, lo encontró y luego intentó darle una pastilla al hombre alto. Como estaba inconsciente, el protagonista se dio cuenta de que la única forma de ayudar a su invitado a tragar la medicina era dársela a través de un beso. Aunque deseaba tocar los labios del pelinegro, le preocupaba que fuera incorrecto y egoísta de su parte. Sin embargo, poco después, el doctor logró convencerse de lo contrario y procedió con su tarea, usando sus habilidades y un beso. Le administró con éxito el antipirético al hombre alto. Inmediatamente después, Heo-Yun sintió su propia y peculiar reacción ante la situación. Aunque quería ayudar al paciente antes que nada, estaba profundamente avergonzado por sus acciones. Naturalmente, el rubio entendía que todos sus esfuerzos eran necesarios, ya que sin su ayuda, su invitado podría morir. Concentrándose en la idea de tratar a Do-Eun-woo, el hombre intentó cuidarlo de todas las formas posibles. Para ello, no solo le dio el medicamento, sino que también limpió su cuerpo con una toalla húmeda, obviamente para ayudar a bajar la fiebre. En ese momento, el protagonista notó de repente que a pesar de la fiebre, el hombre alto se encontraba en un estado extremadamente extraño y bastante provocador. Profundamente avergonzado, el doctor comenzó a imaginar acciones íntimas hacia su invitado.
A los pocos instantes, empezó a culparse a sí mismo por ello, creyendo que estaba mal comportarse de esa manera con un paciente. Sin embargo, Heo-yun decidió examinar el cuerpo del misterioso cliente más detenidamente y ayudarlo con cierto problema que había surgido inesperadamente. Cuando intentó tocar al pelinegro de forma más íntima, este último lo detuvo abruptamente. Do Eun-woo explicó que tales acciones por parte del rubio podrían hacerlo sentir peor. Sin embargo, el protagonista insistió, ya que él mismo deseaba continuar sus acciones hacia el invitado. Durante el proceso, el hombre confesó mentalmente que hacía mucho tiempo que no había estado con nadie. Después de romper con su pareja, el rubio había permanecido solo durante un largo tiempo, eligiendo la educación y más tarde su carrera por encima de su vida personal. Por lo tanto, ahora no solo estaba extremadamente avergonzado, sino también excitado por lo que estaba sucediendo. Era bastante obvio que disfrutaba estar cerca del hombre alto, a pesar de los intentos del pelinegro por resistirse. El protagonista logró convencerlo de continuar. Así, los dos jóvenes decidieron disfrutar el placer de estar juntos, ese momento de contacto bastante íntimo. Heo-yun admitió para sus adentros que deseaba mucho más que su invitado. Podía permitir que estuviera enfermo y herido. Esa noche, el protagonista logró satisfacer solo una pequeña parte de sus deseos, pero aún así, estaba evidentemente satisfecho. A la mañana siguiente, mientras atendía a sus pacientes en el trabajo como de costumbre, se le veía bastante feliz. Sin embargo, a muchos clientes les causó una gran intriga la herida cerca de la boca del doctor y le preguntaban sobre ella con frecuencia. Heo-yun, profundamente avergonzado, se sentía incómodo cada vez que le preguntaban por la pequeña herida que se había hecho la noche anterior durante su encuentro íntimo con el pelinegro. Ahora, al rubio le daba vergüenza hasta recordarlo, así que le decía a los demás de forma evasiva que simplemente se había tropezado y caído un poco antes. Esas preguntas incómodas distraían y dificultaban mucho que el protagonista trabajara correctamente. Sin embargo, perseveró. Y cuando el doctor encontró algo de tiempo libre, decidió hablar con su jefa sobre la necesidad de un asistente. Justo a tiempo, la propia mujer lo llamó. Como estaba de vacaciones en el extranjero, se la escuchaba de muy buen humor durante la conversación. En cambio, Heo-yun parecía bastante desanimado, ya que él también anhelaba una oportunidad para descansar. Con seriedad y persistencia, le pidió ayuda a la dueña de la clínica veterinaria, aunque al principio ella intentó ignorar su súplica y posponer la búsqueda de un asistente. Él no se lo permitió, se enojó mucho y le gritó. Finalmente, la jefa cedió, y prometió encontrarle un subordinado al doctor. El hombre se alegró muchísimo, e incluso estipuló que el asistente fuera muy atractivo. Habiendo resuelto el problema de personal en la clínica veterinaria, el rubio le informó a la mujer que había comenzado a ayudar personalmente en el tratamiento del pelinegro, ya que ella se había ido y él se quedó sin ayuda. Aunque se sorprendió al escuchar el relato de Heo-yun sobre los eventos recientes, se alegró de inmediato de que hubiera logrado salvar a Do Eun-woo. Sin embargo, cuando el hombre le contó que después de todo lo sucedido, había permitido que el hombre alto se quedara con él por un tiempo, la dueña de la clínica colgó abruptamente. Parecía que desaprobaba esta noticia, pues, como se supo un momento después, él logró decir a modo de despedida que el pelinegro no debía estar cerca del rubio. Aún así, el protagonista apenas la escuchó, y por lo tanto no entendió nada de lo que dijo. Aunque la situación le pareció extraña al doctor, decidió no buscar más detalles. Al terminar la conversación, se preparó para ir a casa. Cuando Heo-yun salió, se encontró con el hombre alto cerca de la entrada de la clínica veterinaria. Resultó que había venido a buscar al rubio, a pesar de sus graves heridas y su estado debilitado. Aunque el protagonista estaba enojado con su invitado por semejante locura, por dentro estaba muy complacido por la atención y el supuesto cuidado. Por lo tanto, quiso agradecerle a Do Eun-woo, curándole las heridas y cambiándole los vendajes. Durante el siguiente examen del cuerpo del hombre alto, el doctor confirmó que estaba mucho mejor. Gracias a un buen descanso, su herida había comenzado a sanar correctamente. Inesperadamente, mientras le trataba la herida, el pelinegro se disculpó de repente con el rubio. Se sentía culpable por la herida que le había causado, sin querer cerca de la boca del doctor. El doctor se sonrojó profundamente al escuchar la razón exacta de la disculpa de su invitado. Inmediatamente después, intentó explicar que no le guardaba rencor a Do Eun-woo. Además, Heo-yun admitió que se había hecho la herida en la cara porque quería continuar su encuentro íntimo de la noche anterior. Aunque el protagonista lo dijo con sinceridad, mentalmente, confesó que había querido obtener mucho más placer con el hombre alto antes. Debido a la naturaleza íntima de su reciente conversación, el rubio estaba totalmente nervioso e incapaz de terminar de curar adecuadamente a las heridas del hombre alto. Se sentía incómodo,
pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido entre ellos la noche anterior. Finalmente, logró calmarse y concentrarse en lo que estaba haciendo. Después de terminar el tratamiento, el protagonista sugirió que se fueran a casa juntos. De camino a la casa del doctor, los dos jóvenes hablaron sobre la jefa de Heo-yun. Mencionó que ella regresaría pronto de su viaje, y que hasta entonces, el hombre alto podría quedarse con él. El hombre expresó su sincero deseo de que Do Eun-woo se quedara en su casa, y por lo tanto, éste no pudo rechazar la oferta. Sin embargo, antes de aceptar, el pelinegro decidió hablar sobre lo que había pasado entre ellos la noche anterior. Era evidente que estaba profundamente avergonzado por el incidente. Tan pronto como el protagonista se dio cuenta de lo que su compañero quería hablar, se sonrojó profundamente. Finalmente, Heo-yun se armó de valor para explicar que había ayudado a su invitado, con un problema fisiológico, porque entendía lo difícil que había sido para él, aunque sus palabras podrían no haber sonado del todo creíbles. Explicó con confianza que, como doctor, no podía dejar a su supuesto paciente en apuros. En realidad, el rubio se esforzaba por ocultar el hecho de que había disfrutado enormemente lo que había sucedido antes. Parecía que Do Eun-woo le había creído, ya que, para su sorpresa, le agradeció sinceramente al hombre por su ayuda de la noche anterior. El comportamiento ingenuo del hombre alto intrigó y avergonzó enormemente al protagonista. Un poco más tarde, mientras Heo-yun se duchaba después de un largo día de trabajo, reflexionó sobre su reciente conversación e incluso fantaseó con los sucesos de la noche anterior. Mentalmente, se confesó a sí mismo que el pelinegro encajaba perfectamente con sus gustos. Estos pensamientos inquietaban al rubio inconscientemente. Se encontró en el mismo aprieto que Do Eun-woo antes, necesitando ahora desahogarse. Creyendo erróneamente que nadie lo oiría, el doctor decidió satisfacerse allí mismo en la ducha. Solo después de terminar y volver a su habitación, el protagonista se dio cuenta de que su invitado lo había oído todo. El hombre alto estaba demasiado avergonzado para mirarlo a los ojos, y se sonrojó profundamente, lo que obligó al rubio a comprender la verdad. Una vez que Heo-yun se dio cuenta de esto, se sintió avergonzado por la situación. Inesperadamente, notó que el pelinegro, evidentemente, había disfrutado lo que había oído. Por esta razón, el hombre decidió no perder más tiempo. Al momento siguiente, le propuso directamente un encuentro más íntimo al hombre alto. Sin esperar una respuesta de su invitado, el protagonista intentó seguir adelante. Para empezar, le pidió permiso para besar al pelinegro, personalmente. Sorprendentemente, no recibió respuesta verbal. En su lugar, el propio Do Eun-woo juntó sus labios con los del otro, demostrando claramente su consentimiento para continuar. Aunque este gesto del hombre avergonzó mucho al rubio, este estaba complacido. Poco después, los dos jóvenes continuaron. Esta vez, el doctor logró conseguir todo lo que había deseado tan profundamente antes. En ese momento, notó inesperadamente lo encantador que podía ser el rostro de su invitado. Como este proceso acercó mucho a los dos hombres, el rubio sugirió que se hablaran de forma más informal. El hombre alto aceptó, aunque al principio se sintió muy incómodo, llamando al protagonista por su nombre. Por el contrario, al protagonista le pareció este momento extremadamente agradable. Tarde en la noche, Heo-yun soñó con Mitreso Descado, Endela, el hombre de cabello oscuro corriendo hacia él, y llamándolo por su nombre de manera informal. Al principio, el doctor pensó erróneamente que se trataba de Du-nu, pero pronto se dio cuenta de su error, ya que el niño era demasiado joven para ser él. Sin embargo, el pequeño abrazó con fuerza al rubio, expresando su confianza y gratitud. El desconcertado doctor se quedó paralizado por un momento, pero luego le devolvió el abrazo con alegría. Al despertar en medio de la noche, el hombre se dio cuenta de que había estado en el firme abrazo del hombre alto todo este tiempo. Parecía que se había desmayado por el agotamiento durante su encuentro íntimo. Con bastante esfuerzo, el protagonista se liberó del fuerte agarre de su invitado y se dirigió a la ducha. Justo antes de eso, miró a Do Eun-woo, su rostro dormido con una sonrisa, ya que se veía bastante despreocupado y atractivo, incluso en ese momento. En el baño, el doctor decidió revisar su estado físico después de lo que había ocurrido entre él y el pelinegro. Inconscientemente, recordó las acciones del hombre alto hacia él más temprano. Al pensar en ello, el rubio se sonrojó profundamente, ya que no esperaba disfrutar tanto la experiencia. Sin embargo, estaba un poco preocupado por su estado físico, ya que su invitado podría haber continuado su contacto íntimo hasta la mañana si Heo-yun no se hubiera desmayado. Un poco más tarde, Do Eun-woo se despertó y no encontró al doctor a su lado. Aunque se confundió por un momento, pronto vio al protagonista sentado cerca en la mesa, trabajando. Naturalmente, comenzó a preocuparse por el estado del rubio, y se apresuró a preguntarle. Sorprendentemente,
El hombre, con una sonrisa en el rostro, le aseguró serenamente que se sentía perfectamente bien. A Heo-jun le sorprendió el cuidado excesivo del pelinegro, pero lo que lo asombró aún más fue que había vuelto a hablarle de manera formal, a pesar de que el rubio admitió que le gustaba que lo llamara por su nombre. El hombre alto le explicó que no podía pasar de inmediato a un trato más informal, a pesar de lo que ya había ocurrido entre ellos. Sorprendentemente, el protagonista aceptó esta explicación con comprensión, acordando esperar un poco más hasta que Do Eun-woo se sintiera cómodo, tratándolo de manera menos formal. La tarde siguiente, mientras el doctor cerraba la clínica veterinaria y pensaba qué cenar, de repente recibió un mensaje de su jefa. Ella le informó que ya había seleccionado los currículums de posibles asistentes para él, por lo que Heo-jun debía revisar cuidadosamente su información y elegir a uno. El rubio estaba eufórico, ya que ahora tenía la oportunidad de evitar el exceso de trabajo. Además, estaba encantado de saber que su jefa había escuchado su petición y seleccionado solo a hombres jóvenes y apuestos. Aunque el hombre estaba complacido con el giro de los acontecimientos, su humor se agrió rápidamente cuando su examante lo llamó. Al ver la llamada, el doctor se sintió inmediatamente abatido e incluso un poco enojado con su expareja por intentar contactarlo insistentemente. Sin dudarlo, decidió rechazar la llamada e ignorarla. Mentalmente, Heo-jun esperaba que esto le dejara en claro a su examante que ya no deseaba verlo ni tener ningún contacto con él. Poco después, mientras el protagonista regresaba a casa del trabajo, pensando en la inoportuna llamada telefónica, de repente se dio cuenta de que el pelinegro había salido a recibirlo personalmente. Tal muestra de cuidado, tan considerada y dulce por parte del hombre alto, impresionó y deleitó enormemente al rubio. Inesperadamente, Do Eun-woo se acercó mucho al doctor, olfateándolo como un perro. Hizo esto intencionalmente para confirmar si el hombre había fumado poco antes de su encuentro. Cuando Heo-jun lo admitió, su invitado se preocupó mucho. Su reacción desconcertó al protagonista por un momento. Le pareció que el pelinegro no soportaba el olor a humo de cigarrillo, aunque intentó asegurarle lo contrario. Sin embargo, la situación avergonzó profundamente al rubio, ya que estar tan cerca del hombre alto lo hacía sentir en conflicto. Mientras los dos jóvenes bromeaban juguetonamente de camino a casa, un pelirrojo que parecía bastante astuto los observaba a la distancia. A la mañana siguiente, uno de los candidatos para el puesto de médico asistente llegó a la clínica veterinaria, aparentemente elegido principalmente por su apariencia. La gerente apenas había realizado una entrevista adecuada cuando el rubio ya intentaba contratarlo. Era bastante obvio que solo estaba interesado en la belleza del chico. La mujer intentó moderar la prisa de su empleado, pero él no veía ningún problema en contratar a un candidato con una apariencia impecable. Parecía que solo a la gerente la entrevista le resultó algo sospechosa. Por esta razón, ella aceptó a regañadientes contratarlo, ya que la decisión final sobre él dependía de Heo-jun, a pesar de su apariencia y sonrisa muy amigables. Han parecía un poco intimidante, pero el rubio no lo notó debido a su belleza. Pronto, el protagonista se puso a trabajar. Estaba atendiendo a un gato de un niño pequeño, que estaba claramente muy preocupado por su estado. El doctor lo tranquilizó, prometiéndole que cuidaría de la mascota del niño y finalmente se la devolvería. El nuevo empleado de la clínica veterinaria observaba el procedimiento con un interés excesivo. Solo después de que el niño se fue, se acercó a Heo-jun para hablar de lo sucedido. De repente, el asistente quiso saber si al doctor realmente le gustaban los niños, y él respondió afirmativamente, compartiendo su opinión al respecto. Inesperadamente, durante su conversación, el rubio notó una agradable fragancia que emanaba de su subordinado. Sin dudarlo, se acercó mucho para olerla. En ese momento, Han notó las marcas evidentes en el cuello del doctor, las cuales eran claramente dejadas por su pareja la noche anterior. Solo entonces, el protagonista admitió que realmente le gustaba el aroma, que provenía de su colega. Incluso le preguntó sobre el perfume que usaba. El asistente entonces sacó una botella de líquido rosa de su bolsillo y se la entregó al doctor. Honestamente le confesó que él mismo había creado esa fragancia y que no se podía comprar en ninguna parte. Sin embargo, al notar el entusiasmo y la admiración del doctor, el joven decidió regalarle la botella, explicándole que tenía mucho de ese perfume en casa. Heo-jun se sintió muy turbado al oír que le daban un regalo tan especial y se quedó helado, por un momento, sin saber si aceptarlo. Entonces su colega mencionó que esa fragancia ocultaría eficazmente el olor a humo de cigarrillo, lo que la hacía perfecta para el rubio. Claramente, esto intrigó al doctor, que llevaba un tiempo preocupado por el olor que podría desagradarle al pelinegro. Finalmente,
Esta conversación convenció al protagonista de aceptar el regalo de su nuevo colega, aunque avergonzado, el perfume era realmente necesario para él. Inesperadamente, antes de concluir su diálogo, Han preguntó por el motivo. De las marcas evidentes en el cuello del rubio, asumió erróneamente que las había dejado algún insecto, aunque obviamente no era el caso. Al principio, cuando el protagonista aún no se había dado cuenta de a qué marcas se referían, intentó explicar que en esa época del año no pudo haber sido picado por varias criaturas voladoras. Sin embargo, un momento después, se dio cuenta de lo que podían ser esas marcas y se avergonzó mucho. Por supuesto, habían sido dejadas en su cuerpo por el hombre alto durante su encuentro íntimo. Ahora, sonrojado hasta las orejas, el rubio intentó explicar torpemente las marcas de su cuello de una manera decente. Estaba bastante claro que le estaba costando mucho hacerlo. Un poco más tarde, Heo-Yun estaba fumando cerca de la entrada de la clínica veterinaria. A pesar de la prohibición de su jefa, parecía que ya se le había hecho costumbre hacerlo. En ese momento, el doctor contemplaba las marcas en su cuerpo, dejadas por Do Won-woo. Solo pensar en ellas lo hacía sentir incómodo y confundido. Esa misma noche, los dos jóvenes pasaron tiempo juntos de nuevo durante otro encuentro íntimo. En ese instante, el rubio notó que el pelinegro besaba mucho mejor que antes, incluso le pareció que alguien le había enseñado. Un momento después, el hombre alto admitió que así había sido. Fue el propio protagonista quien le había enseñado recientemente. Al parecer, con el tiempo, los dos jóvenes habían logrado no solo llevarse bien y entenderse mejor físicamente, sino también emocionalmente. Durante y justo después de sus encuentros cercanos, Do Eun-woo cuidaba mucho del rubio, mostrando abiertamente preocupación por su bienestar. Esto avergonzaba enormemente a Heo-Yun, quien parecía no estar acostumbrado a recibir apoyo y amabilidad. Sin embargo, era bastante evidente que estaba complacido con lo que estaba sucediendo. Al poco tiempo, el doctor perdió la cuenta de cuántas veces había estado junto a su inquieto huésped. Aunque lo disfrutaba enormemente, le faltaba la resistencia física para seguirle el ritmo. Por lo tanto, aunque no se resistía al deseo del hombre alto de continuar repetidamente, simplemente no podía iniciar ninguna acción por sí mismo. A la mañana siguiente, Heo-Yun fumaba desconcertado, contemplando los sucesos de la noche anterior. No había logrado dormir, descansar, ni siquiera asearse adecuadamente, ya que pasó todo el tiempo con Do Eun-woo. Al recordar esto, el rubio se sonrojó, pues era evidente que nunca imaginó estar tan cerca de nadie después de su ruptura con su expareja. Sin embargo, no podía negar la verdad. Mentalmente, el protagonista se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo gracias al pelinegro. De repente, los pensamientos del doctor fueron interrumpidos por su jefa, quien apareció inesperadamente detrás de él, con la sugerencia de que finalmente se fuera a casa. Heo-Yun se sobresaltó mucho por la situación, pero aún así, le dio la razón a la mujer, apagando su cigarrillo, y se preparó para irse a descansar, despidiéndose poco después de todos los demás empleados. Al salir de la clínica veterinaria, el hombre se dirigió a casa. En el camino, recordó el perfume que su asistente le había regalado. Sin dudarlo, el rubio decidió usarlo antes de encontrarse con el hombre alto, para así ya no oler al fuerte aroma del humo del cigarrillo. Mientras el doctor se aplicaba la fragancia, de repente se dio cuenta de que se estaba esforzando mucho por impresionar a su huésped. Naturalmente, este solo pensamiento lo avergonzó enormemente. Parecía que el protagonista no quería reconocer su afecto por Do Eun-woo y por eso se comportaba de forma tan extraña. Sin embargo, un momento después, el rubio dejó de reflexionar sobre esto al notar al pelinegro parado cerca. Inicialmente, Heo-Yun se sintió muy complacido al darse cuenta de que el hombre alto había venido a buscarlo después del trabajo otra vez. Sin embargo, al acercarse un poco más, notó que estaba hablando con un hombre pelirrojo y se sintió profundamente decepcionado. Le pareció extraño que Do Eun-woo tuviera conocidos entre individuos tan sospechosos, así que dudó, sin atreverse a acercarse a ellos, hasta que el hombre desconocido se fue de la compañía del pelinegro. Solo después de que tuvieron la oportunidad de hablar en privado, el protagonista preguntó quién era el pelirrojo. Sorprendentemente, su huésped no dio más detalles sobre la pregunta, simplemente afirmó que era un viejo amigo. La información le pareció extraña al rubio, pero logró aceptarla como verídica. Un momento después, Heo-Yun preguntó si el desconocido era el antiguo amante del hombre alto. Esa suposición sorprendió a su invitado, pero él reveló con sinceridad que no era así. Además, Do Eun-woo le confesó al protagonista que era su primer y único amor en ese momento.